Hola de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la época de las reformas, que corresponde en el libro a la primera parte del tema 8, todo aquello que no es, dentro de ese tema, relacionado con la conquista de América. ¿Qué contenidos tiene este tema? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a dividirlo en tres partes. La crisis de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante y la Contrarreforma. En este vídeo de hoy vamos a ver la crisis de la Iglesia Católica y la primera parte de la Reforma Protestante, que corresponde a Lutero. El resto de contenidos, pues para otros vídeos. Primero nos tenemos que situar cronológicamente. Estamos en el siglo XVI, es decir, todos aquellos años que empiezan por 1500. En este siglo, en el que estamos dejando atrás la Edad Media, que sabéis que es una época en la que la religión tiene una importancia capital dentro de la vida de todas las personas y también dentro del poder, la Iglesia empieza a estar cuestionada. No la Iglesia como fe, sino la Iglesia como institución. Es decir, que los eclesiásticos, que son un grupo privilegiado, recuerdo, a lo mejor no se están comportando como deberían. La sociedad, que cree que los pecados son la fuente de toda desgracia, y en esta época hay bastantes desgracias, con lo cual están pensando que tiene que ver con los pecados que están cometiendo, ve que los miembros de la Iglesia, pues lo que os digo, no se están comportando como deberían. También pasa otra cosa, y es que el humanismo ha cambiado el foco de importancia de las ideas. En la Edad Media lo más importante era Dios, era una sociedad teocéntrica, pero el humanismo ha cambiado eso, y entonces las ideas humanistas propugnan que cada hombre, cada mujer es capaz de decidir su propio destino, de forjarse un propio destino, porque lo más importante es la humanidad. Estas ideas que surgen en Italia se difunden, esto lo vimos, se difunden gracias a un invento nuevo que surge en esta época, que es la imprenta, al que ahora quizá no le encontréis toda la gracia que debiera, pero no es lo mismo tener que copiar los libros a mano que tener una máquina con la que tardas muchísimo menos en poder hacer copias de un mismo texto. Eso permite que las ideas se difundan más rápido. Otra cuestión a tener en cuenta es que las monarquías autoritarias, como habíamos visto en los vídeos anteriores, empiezan a querer controlar los cargos eclesiásticos dentro de sus propios estados. ¿Y esto qué consecuencia va a tener? Pues que el Papa va a perder poder. La chispa que prende esta situación, lo que en historia llamaríamos la causa superficial, en contraposición a las causas profundas, que son todas las anteriores que os he ido contando, es la venta de indulgencias. La venta de indulgencias es una práctica que hacía el Papa en este siglo, que era vender el perdón a cambio de dinero. Es decir, tú podías comportarte como te diera la gana, podías cometer todos los pecados del mundo, que al final, si tú pagabas, el Papa te concedía una indulgencia, con lo que te garantizaba el perdón en el cielo. ¿Qué aspectos eran los que fallaban sobre todo dentro de esta iglesia? Pues a ver, para empezar, no vivían con humildad. Los cargos eclesiásticos, es decir, obispos, arzobispos, cardenales, el propio Papa, no vivían de acuerdo a esa idea de humildad con la que deberían estar, ¿no?, en consonancia. Vivían como si fueran nobles. Y si bien es cierto que eran un grupo privilegiado, no puedes estar diciendo que la humildad es lo óptimo y tú estar viviendo con total opulencia mientras, además, el pueblo no lo está pasando bien. Por otro lado, habían relajado las costumbres. ¿Qué significa esto? Pues hombre, si sabemos que los sacerdotes, los obispos, los papas tienen, por ejemplo, un voto de castidad, y en esta época todo se había relajado y empezaban a tener mujeres, hijos, amantes, en fin, costumbres muy relajadas. Y había una gran corrupción dentro de la Iglesia, que principalmente podemos desgranarlas en dos aspectos diferentes. La simonía se refiere a vender cargos eclesiásticos, es decir, el obispo no era obispo porque fuera una persona muy culta o muy preparada, sino porque había comprado el cargo. Con lo cual, ¿esto qué pasaba? Pues que los hijos de los nobles accedían a cargos eclesiásticos pagando. Y el nepotismo se refiere a la práctica de dar los cargos a tus familiares o conocidos y no a la persona que debería tenerlo por experiencia, validez o ese tipo de cuestiones. Hay figuras como Erasmo de Róterdam o como el cardenal Cisneros, que deberíais conocer porque hablamos de ellos cuando hablamos del humanismo en la península ibérica, que propugnan, que piden cambios en la Iglesia, pero en general hay mucho cuestionamiento del Papa. La chispa que prende todo viene cuando el Papa León X publica una serie de indulgencias. ¿Para qué? Para pagar
la Basílica de San Pedro en Roma. La conocéis, es esta. Esto enfada a bastante gente y Martín Lutero, que es un monje alemán, escribe 95 tesis, 95 ideas contra estas indulgencias, explicando por qué no le parecen bien, y lo que hace es escribirlas y colgarlas en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Gracias a la imprenta, estas ideas que había tenido Lutero se difunden rápidamente. ¿Qué hace el Papa? Lo excomulga. Es decir, no tiene ningún tipo de reflexión acerca de que a lo mejor Lutero o las personas que le criticaban podía tener algo de razón. Las ideas de Lutero, por otra parte, se extienden por todo el Sacro Imperio germánico, que es lo que más o menos ahora sería Alemania. Pasa una cosa, que esto no os lo he contado porque os lo contaré después, pero el emperador del Sacro Imperio Romano es Carlos V, que a la vez es el mismo Carlos que reina en España con el nombre de Carlos I. ¿Qué hace el emperador Carlos V? Condena el luteranismo en el edicto de Worms, que el edicto de Worms, o un edicto, no deja de ser como una orden real. Por otro lado, convoca la dieta de Espira. Espira es un lugar y la dieta es la asamblea, la reunión de todos los príncipes alemanes, porque Alemania, aparte de tener un emperador, tiene muchos príncipes. Algunos, ¿qué hacen? Se convierten al luteranismo y otros no se convierten. ¿Por qué? Porque algunos sí y algunos no, porque también tienen intereses políticos. El emperador era católico, entonces los que estaban a favor del emperador siguen siendo católicos y los que están en su contra se convierten al luteranismo porque así tienen un punto menos para estar de acuerdo con él. ¿Cuáles son los preceptos del protestantismo? Veréis, el primero es la salvación por la fe, es decir, para que tu alma se salve, para que vayas al cielo, simplemente tienes que creer mucho en Dios. Los católicos, por otro lado, creen que una persona va al cielo o va al infierno dependiendo de las obras que haya hecho en vida. Si ha hecho obras muy buenas, irá al cielo, y si ha hecho obras no tan buenas o directamente malas, irá al infierno. Por otro lado, también proclaman la libertad de predicación, es decir, creen que todos pueden entender la Biblia y que cualquiera puede interpretar los textos sagrados a su manera. Por otro lado, los católicos lo que creen es que la interpretación válida es la que hacen los sacerdotes y sobre todo el Papa. La tercera es la reforma de los sacramentos. Lutero reduce los sacramentos de los católicos, que son, ya sabéis, bautismo, comunión, confirmación, sacerdocio, extremaunción, penitencia, ese tipo de los sacramentos, lo que hace es reducirlos únicamente a dos: bautismo y Eucaristía. Por otro lado, propugna el sacerdocio universal. ¿Qué significa esto? Que rechaza la jerarquía de la Iglesia, es decir, que no reconoce la autoridad del Papa. Todos los miembros, todos los eclesiásticos, digamos, protestantes, están al mismo nivel. No hay obispos, no hay papa, no hay esa jerarquía. Por otro lado, los sacerdotes protestantes no tienen voto de castidad, con lo cual pueden casarse y formar familias. Y por último, lo que hace es prohibir las órdenes religiosas, es decir, las órdenes guerreras y también monjes y monjas, y también el culto a la Virgen y a los santos. Únicamente se puede adorar a Dios. Hasta aquí los dos primeros puntos del tema. Seguiremos con esto.